Más o menos un promedio de entre 30 y 40 por cada ocasión que hemos salido a bautizar. Y ayer fue otro tiempo precioso que el Señor nos permite en tiempos difíciles ver que las almas vienen a Él, que se bautizan, que cumplen con el Señor. Y eso es un tremendo reto, un desafío, porque mientras que otros cerraron, mientras que otros fallecieron, mientras que otros, no porque, siempre se lo he dicho, no porque somos mejores que los demás, no, solo porque la gracia de Dios se ha derramado sobre nosotros para que podamos seguir haciendo su obra. Amén. Así que nos gozamos con los que se bautizaron y esperamos que en los próximos haya cada vez más hermanos que están tomando la decisión de bautizarse y de obedecer al Señor. Amén. Acompáñame por favor al libro de Josué capítulo 1. Hoy quiero otro reto más que necesitamos enfrentar y que por eso el Señor nos tiene hoy aquí. Josué capítulo 1. Vamos a leer verso 1 y 2. El Señor nos tiene en este tiempo, iglesia, con retos. El Señor no nos va a dejar. Yo le he dicho que Dios no es como nosotros. Usted guarda cosas ahí que ya ni va a usar. Usted guarda cosas ahí que nomás almacena en el cuarto de los triques y dice, algún día me lo voy a poner, algún día lo voy a usar. Ya nunca lo va a usar y ahí lo tiene. Dios no hace eso. Dios siempre que guarda a alguien, lo guarda porque lo va a usar. Siempre que guarda a una persona es porque tiene un propósito para él. Dios no guarda nada nomás para tenerlo ahí almacenado como nosotros. Dios siempre tiene un propósito con lo que guarda. Amén. Así que acompáñenme a Josué capítulo 1 verso 1 y 2. Quiero que hoy profundicemos en la palabra de esta manera. Sígame con su vista, yo le doy lectura en voz alta. Dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, subráyele, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy, a los lugares, a los hijos de Israel, a los hijos de Israel. Subraye también la parte anterior donde dice, levántate y pasa este Jordán. Levántate y pasa. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hoy nos vas a hablar, por lo que hoy nos vas a ministrar, Señor. Necesitamos esta palabra como iglesia. Necesitamos, Señor, que nuestro corazón sea desafiado, retado, nuestra mente, espíritu, Señor, y que podamos hoy, Señor, determinar, como Josué lo hizo, servirte, Señor. Cuando él determinó servirte con su familia, él ya había determinado servirte de joven, servirte, Señor, en cualquier momento de su vida hasta el final. Y hoy lo creemos y lo deseamos para toda la iglesia, Señor. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén. Dice la escritura que Josué era siervo de Moisés. Y Dios le está hablando a Josué para que se levante. Si usted lee el libro de Éxodo, los últimos 2-3 capítulos, usted va a ver que Moisés ya es un hombre viejo, grande de edad. Dice la escritura que no iba a pasar el Jordán, y él ya no iba a pasar a Canaán. Pero Dios le dice que tiene que transferir su dignidad a un servidor, a otra persona que continúe con la obra que él había comenzado.
Y dice la escritura que llama a Josué, y sobre Josué él suelta su dignidad y le dice y le encarga que lleve al pueblo de la tierra, al pueblo de Israel, a la tierra de Canaán. Escúcheme, porque para cumplir esa encomienda, esa labor, para desarrollar esa tarea titánica, se necesitaba una persona que tuviera un corazón de siervo. Los corazones de siervos es difícil encontrarlos porque tienen características muy peculiares, muy especiales. Pero si hay algo que la iglesia debe entender, es que este llamado que Dios le hace a Josué, nos lo hace a nosotros con la seguridad que usted y yo hemos sido habilitados por Dios para servirle. Hemos sido habilitados por Dios con un corazón, por eso estamos aquí. Solo necesitamos entrenamiento, solo necesitamos preparación, solo necesitamos entender que el hecho de estar aquí tiene como propósito servirle. Y esa es la manera como Dios se va a glorificar. Dice la escritura que Josué, desde su juventud, él era un servidor de Moisés. En el verso 1 lo vimos, servidor de Moisés. Fue servidor de Dios, pero también le servía a Moisés. Vamos, que el corazón de un servidor es un corazón completo, es un corazón estable, es un corazón firme, es un corazón sólido, y que hoy Dios quiere desafiar. Hoy Dios quiere desafiar ese corazón que Él ha puesto en ti y que necesita entrenamiento, preparación, pero también necesita dar el paso, porque Moisés era un jovencito y no entendía muchas cosas, pero aunque no tenía preparación, aunque no tenía experiencia de la vida, no tenía experiencia en una relación con Dios profunda, él dio el paso de servir. Amén. Y Dios espera que usted y yo entendamos esto para que podamos aspirar a conquistar territorios que jamás hemos imaginado, que podamos aspirar a tener éxito en algunas áreas, a lograr la victoria en otras cosas que jamás hemos imaginado tener éxito, y que se puede ver truncado si no tomamos la decisión de servirle. Amén. Ahora, es Dios el que hace la obra en nosotros, sin lugar a duda. Sin lugar a duda, no es nuestra capacidad, no es nuestra manera y nuestra forma de vivir y de hacer las cosas, pero Dios va habilitándote y va preparando los tiempos, las circunstancias para que tú le puedas servir. Uno de los principios fundamentales de los que tienen un corazón de siervo es que ellos le sirven a personas que no se merecen que les sirvan. Escuche lo que le estoy diciendo. Eso es fuerte. Ahorita tu mente, cuando escucha algo así, dice: pero qué locura es esta. ¿Qué está diciendo este señor o pastor, como me quiera decir? ¿Qué está diciendo? Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo no le puedo decir algo que no está escrito ahí. No le puedo decir algo que el modelo más grande que tenemos de liderazgo, el modelo más grande de éxito y de victoria que conocemos, es el del Señor Jesús. Y Él le servía a gente que no se lo merecía. Le lavó los pies a Judas. Judas merecía tanta atención del Señor. Judas merecía ese trato. Judas merecía que el Señor le diera ese cargo de ser el secretario del ministerio. Pero cuando tú tienes un corazón de siervo, tú aprendes a servir a quienes no se lo merecen. Amén. Pero ¿cuántos quieren conquistar? ¿Cuántos quieren éxito? ¿Cuántos quieren victorias? ¿Cuántos quieren alcanzar los sueños y anhelos
de su niñez, de su juventud. ¿Cuántos los quieren alcanzar? Pero no estamos dispuestos a poner ese corazón que ya tenemos, porque el hecho de que Dios te haya salvado, el hecho de que te hayas bautizado, el hecho de que estés aquí, es que Dios ya puso ese corazón de siervo. Solo tienes que tomar la decisión de servirle, solo tienes que dar los pasos para hacerlo. Amén. ¿Cuántos pueden servir a personas que no se lo merecen? Las mamás tal vez lo hacen todos los días, ¿no? Todo el tiempo. Con los hijos. Ves a los hijos ingratos, como dice, a lo mejor no tanto como dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Sin afecto natural, implacables, desobedientes, desleales. Todo lo que dice Timoteo de los hijos, a lo mejor a veces son así. Y tú de todas maneras te paras y le haces su desayuno. Yo me acuerdo cuando era chamaco y anduve en las andadas de la tomadera. Y mi papá para ese tiempo ya él odiaba el alcohol. Él ya había entrado a una restauración a través de Alcohólicos Anónimos. Y él detestaba el alcohol porque nos había hecho mucho daño como familia. Y cuando yo empecé a andar en esas andadas, mi abuelita, ya ve que le he dicho que mi abuelita era también bien borrachín, y llegaba medio crudo a la casa, o cocido, no sé cómo llegaba, pero llegaba, y mi abuelita se ponía: ¿quieres desayunar, hijo? ¿Quieres desayunar? Y mi papá: no le des nada, nada. Y mi abuelita: ¿tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Yo se lo voy a dar de mi dinero, se lo voy a hacer yo. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Y se ponía. Y ella, ¿por qué? Porque era su corazón, ese corazón de siervo que sirves a quienes no lo merecen. Y sucede mucho en la familia, y sucede en el trabajo, y sucede en muchas áreas de nuestra vida, que cuando entendemos esta verdad, entonces tu vida va a cambiar, tu vida va a ser diferente. Dice la Biblia que un día llegó Joab con David y le dijo: David, te tengo una buena noticia, David. Después de todo este tiempo de andar peligrando, sufriendo, de andarte escondiendo, de tener una seguridad todavía más fuerte, te tengo una noticia, David. Ha muerto Absalón, el que te quería matar y el que quería tu reino. Pero acuérdese que Absalón era hijo de David. Dice la Biblia que cuando Joab le dijo a David que Absalón había muerto, dice la Biblia que David lloró. David lloró. David lloró. Y Joab se enojó y dijo: ¿qué te pasa, David? ¿Qué te pasa, rey? Amas a los que te odian y odias a los que te aman. ¿Qué clase de rey eres? Amas a los que te persiguen y a los que buscan protegerte y cuidarte, los odias. Y dice la Biblia que cuando Joab le estaba diciendo que Absalón había muerto, el corazón de David estaba quebrantado y llorando. ¿Sabes por qué? Porque el corazón de David era el de un siervo que le servía a quienes no se lo merecían. Lo hizo con Saúl siendo un chamaco. Lo hizo con Saúl siendo un adolescente. Aprendió a servirle a alguien que no merecía ni que le dieras un vaso de agua. Porque todo el tiempo dice la escritura que se sentaban a la mesa a comer y el Saúl tomaba una lanza y se la tiraba a David. Y David las esquivaba en plena mesa, estando comiendo. Y David le sirvió. Iglesia, servirle a quien no lo merece es la forma de entender que vas para cosas grandes, que sí vas a conquistar, que sí vas a tener la victoria, que sí vas a llegar ahí, que sí va a lograrse el sueño de tu niñez o de tu juventud, porque has desarrollado ese corazón de siervo, que es lo que Dios necesita para llevarte ahí. ¿Cuántos se han sentido así en algún momento como David o como Joab? ¿Cuántos han tenido esa experiencia de que
Amas al que te odia y al que te ama lo odias. Le pasa eso mucho a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes normalmente sienten que mamá o papá que los aman, no los aman, los odian porque les prohíben, les quitan, porque no les dan, porque no los dejan hacer, porque no les dan tiempo, etcétera, etcétera. Pero es comprensible cuando eres un jovencito. Se entiende de un muchacho que no asimila entre su mano derecha y su mano izquierda en el corazón. A lo mejor lo aprendió en la escuela, en la primaria, diferenciar entre una y otra, pero en el corazón no sabe diferenciar entre su izquierdo y su derecho. Dice la Escritura que los hombres de Dios, que los hombres que le pertenecen a Él tienen el corazón en la mano derecha. Los malvados en la mano izquierda. Y no me sigo porque termino hablando de política y no me gusta hablar de política. Pero usted sabe lo que es la izquierda. El corazón de siervo. El corazón de siervo. Y todos nos hemos sentido en algún momento así, como David, como Absalón. En algún momento, al principio, ¿a cuántos les gustan muchas cosas al principio? En el momento te gusta y terminas odiándolo, o al final lo detestas. ¿A cuántos les pasa eso? Uy, creo que solo a mí. Te gusta el momento cuando estás comiendo, te gusta mucho la barbacoa, te gustan las carnitas, te gusta el pastel y lo estás disfrutando, pero después terminas odiándolo cuando lo sientes hasta aquí. Dices, ¿para qué lo hice? ¿Para qué comí de más? Me siento mal. ¿Sabes que mucho de eso tiene que ver con el problema que tenían las jovencitas? Creo que tenían, ya no lo tienen. La famosa bulimia, que comían, se atascaban y luego iban al baño, se metían el dedo y guácatelas. Eso sucedía en los tiempos bíblicos. Acuérdese usted que los griegos, ellos ya habían creado esa cultura del placer, porque toda la vida ha existido la pregunta de qué es lo que le hace feliz al ser humano. Toda la vida hasta hoy. Y todo el ser humano que ha vivido alejado de Dios busca formas de ser feliz. Y los griegos encontraron muchas, pero una de ellas era el placer. El placer. Lo que más placer te dé te va a dar felicidad. ¿A cuántos les da placer comer aquí? Y le empacas, ¿no? Pero ya estás bien lleno, dicen los griegos. Eso es real, está en la historia. Y Pablo se refiere a los griegos en sus cartas. Porque los griegos decían así: comamos y bebamos que mañana moriremos. Era tal la mentalidad de los griegos, era tal esa forma de pensamiento, que comían y ya que se saciaban, como tuvieron placer, pero querías más placer, entonces iban y se metían el dedo y comenzaban a cantar volver, volver. Y luego otra vez le volvían a meter y le volvían a meter. Esa era la filosofía griega, placer por el placer. Qué terrible. Pero todos hemos conocido ese sentimiento que le está reprochando Joab a David, y le está diciendo: amas a los que te odian y odias a los que te aman. Joab estaba explicándole o dándole a entender al rey David que los que lo amaron iba a terminar odiándolos, y los que lo odiaban terminaba amándolos. ¿Por qué? Porque David sabía que Absalón lo odiaba, que Absalón lo aborrecía y que quería matarlo por querer llegar al palacio, aunque fuera su propio hijo. Amén, iglesia. El corazón de siervo, eso es a lo que hemos sido llamados, a tener un corazón de servidores,
Un corazón que esté dispuesto a servirle a Dios en las áreas en las que Él nos pida que lo hagamos. Dice la Escritura que Josué era un servidor de Moisés, era un servidor de Dios, pero iba a pasar a otro nivel. Iba a ser un servidor del pueblo de Israel, y Dios le dijo: levántate y pasa. Levántate, tienes que levantarte, tienes que dar el paso y tienes que ir con el pueblo. Era otro nivel, era otra etapa muy diferente. Pero Dios iba a estar con él, dice la Escritura, como estuvo con Moisés. Amén. Iglesia, sirve a quien no merece que le sirvas. Es otra etapa. Mucha gente se queda en la única etapa de servirle al que le sirve, de servirle a quien lo merece, de servirle a quien puede tener algún tipo de beneficio de él. Pero servirle a quien no lo merece, como lo hizo Jesús con Judas, como lo hizo el Señor Jesús con Pedro, como lo hizo con los discípulos, lavándoles los pies, como lo ha hecho con usted y conmigo, porque Él nos sigue sirviendo hasta hoy. Amén. Bueno, solo falta aquí que alguien espere que se merece que el Señor le lave los pies, ¿verdad? Solo espero que nadie aquí siquiera imagine que merece de parte de Dios algo que no sea, dijo mi maestra de carácter cristiano, que no sea una patada y enviarnos al infierno. Eso es lo que merecíamos los seres humanos, pero Dios en su gracia y en su misericordia nos ha llamado y nos sigue sirviendo. Sigue sirviendo en cualquier área de nuestra vida. Ahora escúchame bien. Para Josué las cosas se iban a poner difíciles, porque mucha gente piensa que el servicio es caminar sobre hojuelas, caminar sobre pétalos de rosas, sobre alfombras rojas. Pero servir muchas veces se va a poner difícil. Muy difícil. Dice la Biblia que un día a Elías se le puso difícil su servicio. Dios lo había llamado en un tiempo complicado, porque acuérdese que el rey era Acabe y su esposa Jezabel. Era un tiempo difícil y había muchas necesidades en medio del pueblo, económicas. Y Dios lo había llamado ahí, lo había levantado para que fuera la voz de Dios en medio del pueblo. Y llegó un momento donde el siervo Elías, su servicio, lo escondió en una cueva. Dice la Biblia que fue y se encerró en una cueva. Y Dios comenzó a buscarlo y a decirle: Elías, ¿por qué te escondes ahí? ¿Por qué te escondes? Y Dios nos sigue preguntando hoy: ¿por qué te escondes? Elías no tenía la respuesta. Elías sabía que había sido llamado por Dios y que tenía que esperar indicaciones de Él para tomar decisiones y no moverse cuando Él quisiera y como Él quisiera. Dios lo estaba guiando, ya le dije, en un tiempo complicado. Pero él se fue y se escondió. Muchos nos escondemos. Muchos escondemos nuestro servicio. ¿Sabes dónde? Lo escondemos, la mayoría lo escondemos en la culpa. Mucha gente esconde su servicio en la culpa. Sí. Y toda su vida se la pasa. Y es que mis papás fueron muy duros conmigo. Me tenían todo el tiempo en la iglesia y no me dejaban hacer nada. Y eran tan duros conmigo, que ahora por culpa de ellos yo no quiero saber nada de Dios y menos servirle. Y se esconden toda la vida en esa culpa espantosa que lo único que hace es hundirlos. Pero conozco otros, Conozco otros que sus papás no eran así tan oprimentes. Sus papás los dejaban hacer lo que quisieran. Y es exactamente lo mismo. Se esconden en la culpa. Es que mis padres me abandonaron, me dejaron hacer lo que yo quisiera. Nunca me enseñaron, nunca me guiaron, no estuvieron conmigo en los momentos importantes de mi vida.
Tenemos un montón de gente que se esconde detrás de la culpa y no está dispuesto a servir a Dios porque tiene algo siempre que culpar. Porque me dieron, porque no me dieron, porque fueron duros, porque fueron débiles, porque me llevaron o no me llevaron, porque me hicieron llorar o me hicieron reír, porque me dieron dinero o no me dieron. Pero todos se esconden detrás de la culpa para no servir a Dios. Amén, iglesia. Dice la Biblia en el Salmo 119 que si hay un lugar donde tú te tienes que esconder, que si hay un lugar y hay una persona en quien te tienes que esconder, es en Dios. David dijo en el Salmo 119: Él es mi escondedero, Él es mi refugio, en Él me escondo. No me escondo detrás de la culpa para ir por la vida siempre pensando en que no soy lo que debería ser porque fulanito, sultanito, menganito o quien fuera. Eso es lo que hace el corazón de siervo. El corazón de siervo se esconde en Dios. Y cuando te escondes en Dios, entonces Dios te va a decir: ahora sí, levántate. Levántate y pasa ese cordán. Levántate y pasa esa puerta. Levántate y atraviesa esa etapa de tu vida. Yo todavía recuerdo aquel canto. No sé si los que son de mi tiempo cristianos se acuerden de ese canto, de ese salmo. Mi escondedero y mi refugio. Mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya. Pero Dios te dice: ¿dónde te escondes? ¿Dónde te escondes, Elías? Si hay un lugar donde te tienes que esconder, es en Dios. Porque Él fue el que te llamó, porque Él fue el que te puso aquí. Si hay una persona confiable, es Dios. No hay otra persona más confiable que no sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Escóndete en Él. Ahora, ¿cuántos se esconden en sus experiencias del pasado para no servir a Dios? Mucha gente se esconde ahí, en las experiencias del pasado. Es que ya lo intenté, es que ya lo procuré. Era la manera como estaba el paralítico en el capítulo 5 de San Juan, tirado en el piso. Es que no tengo quien me ayude, es que no tengo quien me meta al agua, es que llego tarde, todo mundo se adelanta, todos llegan, todos logran, todos lo hacen, menos yo. Tenía una buena excusa para no recibir el llamado de servir a Dios. Y mucha gente está escondida allí en sus experiencias del pasado. Es que ya lo intenté, es que no puedo llegar, es que eso no es para mí. Y te quedas ahí el resto de tu vida y te conviertes en un monumento. Escúcheme lo que le estoy diciendo. En el reino, todo lo que no tiene movimiento se convierte en un monumento. Todo lo que no tiene movimiento se convierte en un monumento. Y nos quedamos ahí como la mujer de Lot, en un monumento de sal, dice la escritura. No sé si era literal o simbólico, ahí hay que buscarle algún tipo de aplicación, pero en el reino donde no hay movimiento, hay monumentos. Donde las aguas no están fluyendo, se estancan y se pudren. Donde, dijo Benjamin Franklin, porque debe recordar usted que él hizo muchos experimentos, ahora los puede investigar en Google, y cantidad de experimentos, pero no le creían. No le creían y por mucho tiempo lo tiraron de a loco. Él fue el de los que descubrió que la cal tenía propiedades y minerales que hacían que las plantas crecieran, se pusieran más verdes, dieran mejor fruto. Hasta hoy, usted ha visto a las personas que le ponen cal a los árboles.
Hasta hoy, los descubrimientos de Benjamin Franklin, muchos de ellos se siguen usando, se siguen practicando. Y él dijo: es mejor gastarse que enlamarse. Cuando le decían que para qué lo hacía, que para qué, si no funcionaba nada, si nada de eso era relevante, él decía: es mejor gastarse que enlamarse. ¿Cuántos dicen amén? Que dice: no, a mí me gusta estar bien enlamado. Bueno, fuera que estuviéramos bien enlamados. Pero es real, iglesia. Queda un monumento de algo que un día fue un corazón de siervo, un corazón dispuesto para Dios. Recuerdo una anécdota de Caviño, Evanibaldo Castro Caviño ha sido, creo hasta hoy, el máximo goleador en el fútbol mexicano. Es brasileño, pero jugó en varios equipos aquí en México. Y él dice que un día le preguntan que cómo se retiró, por qué ya no continuó jugando al fútbol. Y él dice que un día estaba en el entrenamiento y se acercó a la malla donde la gente los va a ver entrenar, pero no pueden pasarse. Se acercó a la malla y escuchó a un niño que le dijo: mira, ¿ves ese 9? Antes jugaba bien padre. Dice Caviño que cuando él escuchó al niño decir: ya viste al 9, ese 9 antes jugaba bien padre, cuando escuchó eso, se fue a las regaderas, se quitó el uniforme y dijo: adiós. Y cuando empiezan a decir: antes servía, antes predicaba, antes cantaba, antes trabajaba para Dios, antes... No voy a colgar los guantes, ¿verdad? Pero es motivo de reflexión. ¿Por qué? Porque mucha gente, son sus experiencias las que le impiden tomar el reto de servir al Señor. Amén. Iglesia, ¿qué es lo que a usted le está impidiendo servirle? ¿Cuáles son tus razones? ¿Dónde te estás escondiendo? Algunos se esconden en la autocomplación. Y la Biblia está llena de gente así, que se esconde en esa cueva para no servir a Dios. En la lástima propia, en el de: pobrecito de mí, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién piensa en mí? Todos piensan en ellos, todos piensan en sus cosas. Dios va a pensar en ti. Amén. Hay mucha gente, claro que su vida es así, como decían las abuelas: comiendo mis dientes, aunque los parientes ¿qué? Pero no hemos sido llamados a ese tipo de vida. Dijimos, hemos sido llamados a servir. Pero hoy Dios te dice lo mismo que a Elías: ¿dónde te escondes? ¿Dónde te escondes? Escúchame, cualquier lugar que te escondas, cualquiera, es un lugar peligroso, porque es el lugar del enemigo. Cualquier lugar en el que te escondas que no sea Dios. Por eso David decía: Él es mi escondedero. Yo me podía ir a esconder a otras partes. David es lo que quiere decir. Yo podía irme, si había un experto en esconderse era David. Se escondió años de Saúl, conocía todas las cuevas del desierto, sabía protegerse y cuidarse. Pero David sabe que si no te escondes en Dios, estás en terreno del enemigo, y es donde no puedes permitirle al enemigo tomar terreno. No te escondas en ninguna cosa que no sea la sangre de Cristo, que no sea la palabra de Dios, que no sea la presencia de Dios. Es el lugar al que usted y yo debemos recurrir cuando hemos servido y nos sentimos cansados, cuando hemos servido
Cuando hemos estado en la iglesia y por alguna razón nos hemos alejado, cuando hemos sido parte de la obra de Dios y por alguna razón nos hemos distanciado, no importa, Dios te entiende. Dios te entiende y sabe que es normal que te sientas así, pero escóndete en Él. Escóndete en Él. Vas a encerrarte en tu casa, vas a encerrarte en actividades laborales, vas a encerrarte en compromisos familiares. Está bien, pero escóndete en Él. Que sea Dios el que está contigo ahí. ¿Por qué cree que Dios llegó con Elías y le dijo: Elías, ¿por qué te escondes ahí? ¿Por qué te metes ahí, Elías? Elías pensaba que tal vez su etapa de profeta, de hombre de Dios, se había terminado. Y que si se había terminado, entonces Dios se distanciaría de él. Porque mucha gente piensa eso. Piensa que porque ya no llenó una expectativa de Dios, Dios se va a alejar de él, y Dios no hace eso. Piensa que porque ya no le puede servir, Dios ya no va a ser el mismo con él, y no es así. Eso pensaba Elías. Por eso fue a encerrarse a esa cueva, y Dios tuvo que irlo a sacar de ahí. Como lo quiere hacer en nuestra vida, como lo hizo con Josué cuando le dijo: levántate y pasa. Es un reto más grande, sí, Dios lo sabe, pero Él conoce el corazón de siervo de cada uno de nosotros. Y cuando nos dice que pasemos un lugar, es porque Él te va a dar la victoria, Él te va a respaldar. Amén. Diga conmigo: yo tengo un escondite, y es Dios. Yo tengo un escondite y es Dios. Eso lo entendió David. Eso lo entendieron los hombres que tenían ese corazón dispuesto para servir a Dios, y que en algún momento sería fracturado. Yo tengo un escondite. David le dijo a Dios: cuando mi corazón desmayare, llévalo a la roca que es más alta que yo. Cuando mi corazón ya no se quiebra, cuando mi corazón ya no soporta el dolor, porque hay un límite del dolor, cuando ya llegas ahí, lleva mi corazón a la roca que es Cristo. Es que es la roca donde debemos escondernos. Es que es ahí donde debemos refugiarnos. Iglesia, usted lo conoce. Usted sabe que su refugio es Dios. No lo busque en nadie más. No sea el tipo de persona que porque se siente solo sale a buscar a alguien con quien estar. No sea el tipo de persona que porque se siente solo va y busca una relación tóxica, destructiva. No sea el tipo de persona que porque se siente solo se mete en otro tipo de problemas peor que en el que estaba. ¿Te ha sucedido eso? Que estás en un lugar con problemas, en una situación difícil, y sales de ahí y te metes a otra peor. Conozco cantidad de gente en las relaciones que hace eso. Se sale de una relación complicada y va y se mete a otra peor. Porque nunca entendió ni aprendió que el refugio, el escondedero, es Dios. Ese debe ser tu escondite. Y todos los que jugamos a las escondidillas de niños, el día de hace unos días que nos cercaron los tinacos de ahí de la casa, el albañil cercó los tinacos, los cerró y quedó un huequito, y me subí y dije: este huequito va a ser mi escondite. Va a ser mi escondite por si llega la persecución. Y estaba viendo el escondite y dije: aquí pongo mi mesita, mi comida, y aquí me encierro. Bueno, uno hace, no sé si le pasa a usted esas fantasías a mí, ¿verdad? Como a mí, pero de repente a mí me pasa así. Y digo: pero ¿y luego? ¿Y la familia? No caben aquí todos. Tendría que buscar la forma de, a lo mejor un tinaco, que un tinaco sea falso y que le haga un agujero a la guitarra. Estaba pensando cómo escondernos. Oiga, es que cada vez las cosas se están poniendo más difíciles, cada vez más. Tu escondite debe ser Dios. Amén. Pero quiero decirte algo:
que así como Dios le dijo a Josué, le serviste a Moisés, me serviste a mí, Josué, le vas a servir al pueblo y vas a pasar este Jordán. Para eso te tienes que levantar.